amigos de The Latino Morning Show, es un placer saludarlos de nuevo en las tardes de confinamiento. Y bueno, pues nosotros transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 6 de la tarde, como hoy, viernes, en directo desde Alberta, Edmonton, Alberta, Canadá. Y hoy tenemos un tema muy interesante, el cual pues han habido muchísimas preguntas al respecto y también muchas dudas también, pero para aclararnos todas aquellas, tenemos a un invitado muy especial que creo que ya es la segunda vez que ha estado con nosotros, Iván, coach y hipnoterapeuta, él es psicólogo. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Caro, muchas gracias por la invitación, por este espacio nuevamente en su show. Y nada, pues aquí vinimos a trabajar con este tema interesantísimo de las vidas pasadas, que tiene tantas cosas, tantas arandelas, se podría decir. Sí, de hecho, bueno, ahorita estábamos comentando así como que tras bambalinas sobre las vidas pasadas, porque os está súper interesante el tema. Yo la verdad es que hay gente que no cree, hay gente que sí cree, y esto está como muy dividido. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Me siento muy bien. Doctor, ¿qué son, o Iván, qué son qué es una vida pasada? Para Bueno, empezar. mira, Caro, hay varias teorías en lo que cuando hablamos de vidas pasadas. Digamos que cuando se toca el tema de vidas pasadas es principalmente porque unas de esas teorías dicen que nosotros podemos reencarnar y que podríamos reencarnar de vida en vida. Digamos, hoy yo reencarné como Iván Peñalosa, en una vida pasada fui, no sé, un sacerdote en Pekín, por decirte algo, y así sucesivamente. Esa es una de las teorías que nosotros, digamos que esa está alineada con la reencarnación. Pero pues de acuerdo al tipo de teoría, y te voy a mencionar las diferentes teorías o algunas de las teorías que existen al momento. Ujú. Entonces, partiendo de eso, partiendo de esas teorías, nos podemos dar cuenta y vamos a empezar a entender el significado que tendría el término vidas pasadas. Ajá. Entonces, inicialmente, si hablamos de la teoría cristiana o católica del cristianismo, digamos que en esa teoría, la guía específica es que las vidas pasadas no existen. O sea, parten del hecho que las vidas pasadas no existen Ujú, ujú. y que en caso dado de que a través de un trance, al cual se llegue por medio de una hipnosis, cuando una persona empieza a hablar, empieza a decir que está en otro cuerpo, para el cristianismo, eso radica en espíritus que se encuentran en el ambiente que van a tomar posesión de ese cuerpo, ¿sí? Y que empiezan a decir ciertas cosas. Esa es la teoría del cristianismo, que son espíritus que se encuentran en el ambiente, en el sitio, y que pueden quedar en el cuerpo de la persona, ¿sí? Ajá. Es la primera. La segunda o la otra teoría que tenemos es por el lado digamos que de la India, que se Ujú, podría llamar un poco esotérico. ujú. Y en ese caso, lo que nos dice esa teoría es que todos tenemos que pagar en nuestra vida ciertos karmas y tenemos ciertos dharmas, llamando karma a lo negativo que trasciende de generación en generación y dharma a lo positivo. Cuando llega a haber un equilibrio, en ese momento digamos que dejaríamos ese proceso de la reencarnación. ¿Sí? ¿Habías escuchado esa parte relacionada con la India? Sí, sí, Respecto al karma y el dharma y la sí. reencarnación. Sí, de hecho, bueno, hay una religión, el sikhismo, que, bueno, voy a hablar de esa porque es la que yo conozco más, no puedo hablar de otra porque pues no la conozco muy bien. Ellos creen que las vidas se van, o sea, mueres, pero por ejemplo, si hiciste malas cosas, entonces como que reencarnas o llegas a ser como por ejemplo un animal, un escarabajo, puede ser una vaca, eh, un toro, y también depende también de cómo moriste. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Si moriste, por ejemplo, quemado, muy posiblemente vayas a sufrir o mataste a alguien quemado, muy posiblemente vayas a morir
quemado en tu próxima vida. Entonces, como que se paga y es lo que tú estabas diciendo del karma, ¿no? Ujú. Eso podría ser lo que... Sí, esa sería la teoría por el lado esotérico, digamos, e incluso hablando de otro tipo de religiones diferentes al catolicismo. Ujú. Y la última de las teorías es la teoría científica. Esta es la que está relacionada con la epigenética y la genealogía. Últimamente se ha escuchado mucho hablar de todo esto que tiene que ver con el árbol genealógico, con todo lo que trasciende desde nuestros antepasados, y precisamente de esto es lo que se encarga la epigenética. Y vamos ahorita, en la medida que vamos avanzando, vamos a ir hablando un poco acerca de cómo profundiza esa epigenética y vamos a ir encontrando ciertos sentidos. Ya hablamos de las diferentes teorías y nos damos cuenta que de acuerdo a la teoría se podría llamar vida pasada o si no es una vida pasada es simplemente algo que traemos de generación en generación. Ajá. Entonces, básicamente eso serían las vidas pasadas. En el título del programa de hoy también hablábamos de los déjà vu, ¿cierto? Porque Sí, hablaban de eso que sentimos muchas veces que nos ha pasado o que estamos en un momento y como que viene a nuestra cabeza, esto ya lo he vivido, esto ya lo había escuchado o así, o esto ya lo había sentido, sí, ¿sí? sí, Entonces sí, ya sí. hablamos de las teorías acerca de las vidas pasadas y ahorita vamos a empezar a profundizar, pero me gustaría dejar cerrado esta parte del déjà vu. Déjà vu se le llama a eso que está en nuestro título del día de hoy, a eso que nosotros percibimos, ¿sí? Ujú. Entonces, el déjà vu, ¿qué es? Básicamente es un recuerdo de algo que ya ha pasado. Esa es la definición más sencilla de un déjà vu, cuando sentimos que algo ya pasó. Pero esto, ¿a qué se debe científicamente? A que quien se encarga de los circuitos de esa información, de esa parte de la memoria, es el lóbulo temporal de cada uno. ¿Sí? Ujú. Este lóbulo temporal está conectado directamente con el sistema límbico y el sistema límbico es el que se encarga de esas interconexiones y de todo lo que tiene que ver con la memoria, con las emociones y con el placer. ¿Sí? Entonces, básicamente, si nos vamos a la definición científica de ese déjà vu, ¿a qué se debe? Digamos que científicamente es un cortocircuito que ocurre en esas interconexiones. Ajá, ¿Sí? Y a ajá. eso se debe que venga a nosotros nuevamente, digamos, por un cortocircuito, va nuestra memoria y nos trae algo como si ya lo hubiéramos vivido. O sea que en ¿Sí? realidad es un recuerdo falso. Exactamente, exactamente. Es como si se creara ese corto y nos dice, esto ya usted lo vivió. De Ajá. hecho, como tal, esa es la explicación científica, pero igual no es algo que esté plenamente definido, ¿sí? Y Ujú. tenemos diferentes tipos de déjà vus de acuerdo a la teoría. Incluso, esa es la teoría científica, pero tenemos teorías que no son científicas, ¿sí? Ajá, Por sí, ejemplo, sí. tenemos la teoría del desdoblamiento, que era una teoría muy conocida, o es muy conocida, que está relacionada, por ejemplo, cuando nosotros estamos durmiendo y de repente sentimos como que nos sacudimos, ¿sí? Sí, Que sí, eso sí. podría ser un desdoblamiento que está saliendo del cuerpo. O sea que sí es posible que salga como que el espíritu, Es, la mente, no sé. esa es una teoría basada en el desdoblamiento, ¿sí? En una separación del cuerpo y el alma, ¿cierto? Ah, Y entonces, basados en esa teoría del desdoblamiento, lo que ocurriría en ese déjà vu es que pasan unos segundos en que tu cuerpo va más adelante, vive algo y por eso, cuando tú sientes ese déjà vu, es porque tu cuerpo ya estuvo en ese momento, pero es cuestión de segundos, ¿sí? Esa es otra de las teorías, basado en la teoría del desdoblamiento. Otra de las teorías es la del universo paralelo, que nosotros vivimos en un universo paralelo, sí, son cosas supremamente extrañas, pero son las diferentes teorías basados en el déjà vu. ok. Entonces, que vivimos en un universo paralelo y que probablemente vivamos cosas en ese universo que pensamos o que creemos que ya hemos vivido, ¿sí? Ajá. También puede ser, por ejemplo, de que, ay, esta persona yo la conozco, pero no sé de dónde y se me hace muy conocida, pero sabes que no la conoces, pero sientes como que si ya la conocías de años. ¿Eso también Sí. cabe en el desdoblamiento?
cabe en esas posibilidades, cabría en esas posibilidades, pero ahorita que vayamos avanzando vamos a encontrar otras razones por las cuales se podría dar esto. Entonces, la última de las teorías es la que vamos a hablar hoy, precisamente es la de vidas pasadas, que en una vida pasada yo puedo haber vivido algo parecido o puedo haber vivido ese momento o pude haber tenido un nexo o haber conocido a esa persona y por eso siento tanta familiaridad, tanta conexión, ¿sí? Esa es como la teoría, es una teoría muy, muy interesante, ¿sí? La vamos a ir desarrollando a lo largo del día de hoy. Que muchas veces en una vida pasada conocimos a esa persona con la que tenemos una relación en este presente, en este momento presente. Entonces, esa es la teoría relacionada con las vidas pasadas. Y como te decía, hay diferentes tipos de déjà vu. Hay uno que es el déjà vu, que es relacionado con el momento. Entonces, cuando yo siento que este momento ya lo viví. Hay otro que es el déjà senti, que es basado en emociones, en sensaciones, que yo siento una emoción que en mi mente pienso que ya la viví. Y la última es el déjà visite, que es cuando hablamos de un lugar específico, cuando siento que yo en este sitio ya estuve en algún momento. Entonces, esa es la diferencia entre los tres tipos de déjà vu, pero como tal siempre lo habíamos manejado, siempre se conoce como un déjà vu. Y un déjà vu, incluso nos podemos remontar a la película Matrix, donde nos decía que era un error en la Matrix, decía, ¿sí? Ajá. Bienvenida, Sandrita. ¿Cómo me iba a perder esta entrevista? Increíble. Siempre la esperé, pero justo hoy me tocó trabajar y dice, no. Pero aquí llegué. Sí, sí, sí. Bueno, tranquila, pero ya estamos acá. Exactamente. Sí. Bienvenida, Sandrita. Gracias, gracias. Interesante. He podido escuchar algunas cosas, pero interesante. Es un tema que me apasiona. Sí. Porque, bueno, mi esposo es teólogo, entonces él siempre me ha hablado de este tema. Entonces, él estudió todo lo que es todas las religiones, cada una de ellas, bueno, y tiene un concepto muy diferente de muchas personas. Bueno, si Iván sabe, los teólogos tienen su mente. Sí. Está bien. Por ahí me está diciendo, es similar al de él. Alguien. Ahí se asomó, abrió la puerta y me dijo, dígale que es similar a él, así como él piensa. Sí, es que de eso hablábamos precisamente, las diferentes teorías que existen respecto al tema de vidas pasadas. Pero hicimos un paréntesis para dejar claro el tema del déjà vu, que también hacía parte del título del programa del día de hoy. Sí. De cuando sabes o piensas que ya conoces a una persona o que ya estuviste en cierto lugar, pero que en realidad a lo mejor no, en una definición y a lo mejor en otra definición puede ser verdad, ¿no? Digamos. Sí, hay algo que me parece curioso y me decía mi esposo, era, por ejemplo, cuando hubo algo, y no sé si Iván me lo puede, es que una vez alzó un niño y el niño inmediatamente como que se concentró él, se sonreía y decía, ese niño en una vida anterior tal vez nos conocimos. Por la forma en que actuaba el niño ante él. Entonces yo decía, ¿puede ser cierto? No lo sé. O sea, soy como un poco, pero tanto que él me lo ha explicado que... De hecho, no sé si, Iván, supiste que había aquel niño que era muy chiquito y cuando empezó a hablar ya como que les hacía... los conocía a todos, les decía qué había pasado con la abuela, les decía un montón de cosas que él no habría podido saber y creo que resultó ser como el abuelo, creo, algo así. Entonces era un niño chiquito que no podía haber sabido esas cosas o toda esa información que él estaba dando. Entonces, como ahí que, a ver. Mira, y tú precisamente lo que acabas de decir es
muy ligado a la teoría que yo te decía de la epigenética, esa teoría científica de las vidas pasadas, y referente también a la genealogía, a todo lo que nosotros traemos por una herencia genética. Y ahorita que hablemos de la epigenética, vamos a ver un poquito cómo es que eso pasa de persona en persona, y date cuenta cómo en este caso, puntualmente en el ejemplo que tú das, ese niño resultó viviendo cosas que vivió su abuelo, que bien se podría decir es una vida pasada, pero realmente no fue que él viviera ahí, sino que mi abuelo me dejó sembradas cosas en mi cabeza. ¿Y cómo me dejó sembradas cosas mi abuelo si ni siquiera lo conocí? Por medio de la herencia genética, ¿sí? Oh, wow. Y ahí es donde vamos a ver, donde vamos a ver la diferencia en cómo se forma a nivel del ADN, cómo nosotros recibimos ciertas características. Yo tomo un ejemplo muy básico, y es, por ejemplo, si yo tiendo la cama de una forma, probablemente me digan, pero es que usted tiende la cama igual a su bisabuela o a su abuela. Y en ese caso yo digo, pero es que yo no conocía a mi bisabuela. Pero sin embargo, esa persona, por decir mi mamá, está diciendo, pero usted lo hace igual. Entonces, ¿en dónde radica eso? En esa herencia genética que está ligada y que está ligada a las costumbres y a las creencias probablemente que me puede haber dejado mi abuela, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a entrar digamos que en materia. Ahorita vamos a hablar de un poco de la epigenética. Pero ¿cómo llegamos nosotros a ese punto? Y ahí es donde, para nosotros poder relacionar este tipo de temas, o cómo podrían, o cuál es la teoría más fácil para llegar a que una persona vea sus vidas pasadas o esa herencia genética. Actualmente existen varios métodos, existen las constelaciones familiares, existe la genealogía, como les decía, existe la hipnosis, y por medio de la hipnosis la idea es llevar a esa persona a un trance, y en ese proceso, cuando la persona está en trance, es más fácil llegar a ese subconsciente de la persona, ¿sí? Donde encontramos todas esas herencias, todo eso que nos ha dejado nuestra familia. Entonces, la idea es que, para que nos quede más fácil el entendimiento, hablemos un poco de la hipnosis, y al final vamos a entender cómo están esas ligaduras, cómo está todo interconectado, así como lo hicimos con el déjà vu, la razón científica, las teorías científicas, las teorías religiosas. Entonces, si hablamos de hipnosis, básicamente, y tocamos un poquito el tema en el programa pasado, si hablamos de hipnosis, hay diferentes tipos de hipnosis, y muchas veces las personas son un poco escépticas a ese tema. Pero hay hipnosis tradicional e hipnosis naturalista, o hipnosis ericksoniana. Cuando hablamos de la hipnosis tradicional, es esa que nosotros vemos en los programas, en los programas de televisión, que le dicen a una persona, incluso en películas. Hace poco vi una película referente a ese tema. Incluso le dicen a las personas, cuando yo chasquee mis dedos, usted va a quedar completamente dormido y me va a hacer caso, algo así. Y empiezan esa persona, cuando está dormida, le dicen, listo, haga como mono, brinque, salte, y la persona hace caso, porque está en un estado inconsciente. Ajá. Está respondiendo a las sugestiones que le da el hipnoterapeuta, ¿cierto? Esa sería la hipnosis tradicional. La hipnosis naturalista o ericksoniana es, digamos que ya lo que se utiliza a nivel de hipnosis clínica para poder sanar, para poder curar traumas en las personas. Muchas personas, cuando se habla del tema de la hipnosis, lo relacionan con Brian Weiss, que fue el autor de un libro que se llama Muchas vidas, muchos sabios, o Muchas vidas, muchos maestros. Son de los libros más conocidos de él. Y toca mucho el tema de la hipnosis. Pero hay otro tema, estoy leyendo la pregunta, que es, no hay peligro de que las personas se queden allá. Hay una parte en la que vamos a hablar precisamente de los mitos y realidades acerca de la hipnosis. Entonces, Edith, en unos momentos tu pregunta será resuelta. Entonces, como les decía, aparte de Brian Weiss, está el doctor Morris Netherton, que en Estados Unidos lleva una carrera muy larga en el tema de vidas pasadas. De hecho, tiene un instituto
que se dedica al tratamiento o a la terapia por medio de regresiones a vidas pasadas, independientemente de cuál sea la teoría. ¿Sí? Él lo que se dedica, o a lo que se dedica en su instituto, es a manejar o a curar por medio de las terapias de regresiones a través de la hipnosis, ¿sí? Entonces, digamos que es otro de los autores, otra de las personas que maneja el tema desde antes de Brian Weiss, ¿sí? Entonces, no sé si hasta este punto hay alguna pregunta por parte de ustedes, Sandrita o Carlos. No, tengo mis dudas acerca de la hipnosis, pero cualquier persona puede ser hipnotizada. O sea, ¿todos somos candidatos a la hipnosis? ¿O hay personas que de plano no pueden ser hipnotizadas? Mira, se supone que todas las personas podrían ser hipnotizadas, pero ahí se incluiría un tema muy interesante que también es el poder de las sugestiones. Todas las personas llegan a un estado hipnótico por medio de sugestiones. Yo les digo a las personas, listo, entonces visualice que va descendiendo, que está por medio de la respiración, respire profundo, se concentra en la respiración y entra en un estado de relajación. Y ahorita vamos a hablar un poco de las ondas cerebrales para que quede más claro ese tema de cómo llega o cómo se llega a ese punto. Pero, de acuerdo a tu pregunta, digamos que hay dos personas, según el padre del condicionamiento aplicado, que todo está relacionado con la hipnosis. Él decía que hay solamente dos personas que no se pueden sugestionar, o sea que sería más difícil entrar en un estado de hipnosis. ¿Por qué? Porque son demasiado escépticas. Y si yo trato de sugestionarlas para llevarlas a un estado de trance, no van a creer, ¿sí? No van a aceptar mis órdenes, no van a permitir ser sugestionadas. Entonces, ese sería uno de los motivos, que la persona sea demasiado escéptica y no crea, ¿sí? Okay. El otro tipo de personas que no pueden ser sugestionadas son aquellas que por medio de sugestiones quieren algo que no sea posible realizar. Por decirte algo, que me aparezca un brazo adicional, que me aparezca una mano adicional o algo así. Cosas irrealizables, ¿sí? Pero son los dos casos específicos que el padre de las sugestiones decía que son los dos únicos casos donde no se podría dar una sugestión. Bien, entonces, partiendo de eso, de ahí todo el mundo todo el resto de personas podrían ser sugestionadas y podrían entrar en un proceso hipnótico, ¿sí? Bien, entonces, partiendo de eso y para empezar a entrar en materia, decimos que nosotros a nivel cerebral, nuestro cerebro tiene ciertas ondas, ¿sí? Ondas cerebrales. Cuando estamos conscientes, tenemos unas ondas beta. Cuando empezamos a estar en un estado como somnoliento, ya empezamos a tener unas ondas alfa, que serían las ondas cuando ya podríamos empezar a acceder al subconsciente. Luego tendríamos unas ondas teta, que es a nivel de esas ondas teta es cuando nosotros empezamos la hipnosis. Había una pregunta por ahí, pero creo que ya ahorita empezamos a interconectar las cosas. Entonces, en esas ondas teta es cuando se realiza la hipnosis, donde realizamos hipnosis, porque las siguientes ondas a nivel cerebral serían las ondas delta, que ya es cuando estamos en un sueño profundo. Entonces, si nos damos cuenta, la hipnosis se realiza entre el sueño profundo y un estado de adormecimiento. ¿Y cómo llevo a esa persona al adormecimiento? Por medio de sugestiones, pero sugestiones, digamos que conscientes. Caro, ¿me ibas a preguntar algo? No, nada más Edith pregunta que entra en un juego de psicología, o sea, un juego psicológico, la hipnosis. O sea que es como un juego psicológico de que te vas a dormir y te vas a dormir, entonces como que se lo cree tanto. Claro, que esas son las sugestiones. Digamos que sí, pero de hecho, yo soy psicólogo, pero adicional a eso practico la hipnosis. Pero si se dan cuenta, no todos los psicólogos practican la hipnosis, porque de acuerdo a la escuela, muchos psicólogos no están de acuerdo con terapias como la hipnosis, ¿sí? ¿Cómo
Entonces, digamos que es una terapia adicional. ¿Dime? Sí, sí. Ajá. Sí, entonces, en ese tipo de ondas, en ese nivel, cuando la persona no está dormida, sino está consciente, pero está completamente relajada y sus ondas cerebrales estarían en un nivel teta, ahí es cuando nosotros empezamos ese proceso por medio de sugestiones a llevar a la persona a una relajación profunda. Y les estoy hablando específicamente de la hipnosis ericksoniana, ¿sí? Entonces, por medio de ese nivel, en ese punto es que nosotros logramos entrar a su inconsciente para poder descubrir y para que la persona nos pueda o nos vaya diciendo eso que está visualizando, eso que está frente a ella. Y aquí vamos a empezar con esos mitos y esas realidades para luego empezar a profundizar en esas conexiones. Entonces, ahorita nos preguntaba Edith, nos decía, ¿y no hay peligro de que se quede allá? No hay peligro de que se quede allá porque no hay un allá. Si nos damos cuenta de lo que hemos hablado hasta el momento, yo estoy hablando con la persona y la persona me está escuchando y me está haciendo caso de lo que yo le estoy diciendo. Por medio de sugestiones, yo estoy llevando a la persona a un trance. Por lo tanto, la persona en todo momento tiene el control. Su cuerpo va a estar frente a mí y su mente va a estar haciéndome caso. Es un estado de adormecimiento, es una concentración más profunda, ¿sí? Donde la persona va a tener la posibilidad de ver su subconsciente por estar en ese estado tan profundo de relajación. Entonces, partiendo de eso, ese es uno de los mitos. Y tal cual, me gusta mucho la pregunta que hizo Edith porque fue tal cual como las personas lo creen. ¿Me puedo quedar allá? No, no se puede quedar allá porque no hay una allá. Tal cual, me gusta mucho la pregunta que hizo Edith porque fue tal cual como las personas lo creen. ¿Me puedo quedar allá? No, no se puede quedar allá porque no hay una allá. Tal cual, me gusta mucho la pregunta que hizo Edith porque fue tal cual como... ¿Qué pasó? ¿Tengo un retorno? Sí. Ya. ¿Listo? El celular de Sandy. Que me está molestando. Ya. Listo. Entonces, perdón. Dime, Caro. ¿Se puede curar algo? No curar, sino ¿puedes corregir algún vicio por hipnosis? ¿O nada más? Y es una pregunta que iba a ser lo mismo, porque llevo una semana, tú entras a YouTube y encuentras hipnosis para adelgazar mientras duermes. ¿Es cierto eso? Sí, mira, y es que precisamente la hipnosis ahorita se está utilizando en muchas formas, de muchas formas, por ejemplo, para bajar de peso. ¿Y cómo se hace? Por medio de sugestiones, ¿sí? ¿Cómo más se está utilizando ahora la hipnosis? A nivel de cirugía, a nivel de odontología, para lograr una anestesia y una analgesia. Hace un tiempo hicieron una cirugía de corazón abierto en España por medio de hipnosis, porque la persona no podía o no resistía la anestesia y precisamente utilizaron la hipnosis para lograr sedarla completamente y hacer la cirugía, ¿sí? Entonces son diferentes usos. Otros usos que se les está dando a la hipnosis en este momento, para dejar de fumar. ¿Cómo se logra? Por medio de sugestiones. Y todo este tipo de sugestiones son las que dejamos sembradas en el inconsciente o en el subconsciente para que empiecen a crear digamos, a crear una repercusión en nuestro presente, ¿sí? Pero igualmente, así como, digamos que esas cosas no son tan complejas, digamos que bajar de peso, dejar de fumar, no es tan complejo como un trauma, que es una de las raíces más importantes o lo que más se ha evidenciado que se puede trabajar con este procedimiento de la hipnosis, curar traumas. ¿Y por qué se curan traumas a través de la hipnosis? Porque revivimos eventos que vienen relacionados de nuestra genética o por nuestra genética que pueden estar tallándonos o haciéndonos daño de forma inconsciente y que conscientemente no logramos identificarlos, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros muchas veces tenemos comportamientos, tenemos traumas que de forma consciente no logramos identificar.
y la única forma sería entrando a nuestro subconsciente para poder identificar. Y es tan increíble este proceso que cuando la persona está en un trance, muchas veces se le dice a la persona, ve, deja que tu mente te lleve, si es hablando de esta vida, ¿no? Hablando de esta vida únicamente, deja que tu mente te lleve a ese momento donde se te ha generado un trauma y automáticamente la persona se dirige a ese punto y empieza a contar ese tipo de eventos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, cuando vemos ese tipo de eventos, digamos que surgen emociones, puede haber llanto, puede haber diferentes tipos de emociones saliendo. Entonces, en ese momento es donde el terapeuta tiene que darle un manejo correcto, un manejo adecuado. Y me remito un poco a esa pregunta que hacía hace un momento, Edith, de que si se puede quedar allá. No, no se puede quedar allá y eso nos quedó claro. Lo que sí podría pasar es si el terapeuta en ese momento que está reviviendo esa etapa donde está ese trauma, no saca a esa persona de la forma correcta, sí le puede generar un trauma mayor. Pero nosotros lo que hacemos es que toda hipnosis tiene un proceso de entrada y un proceso de salida, ¿sí? Por eso una hipnosis demora X cantidad de tiempo. Entonces, en medio de ese proceso de entrada y de ese proceso de salida, yo lo que hago es transformar eso que está viviendo la persona para que empiece a sanar, para que empiece a cambiar eso que tenía en su mente basado en ese momento. Me remonto un poco, ya que estamos tocando este caso, una paciente hace unos años tenía un tic, ¿sí? Y el tic que tenía ella era que de repente cuando tenía miedo, le tenía susto o algo, de repente se llevaba las manos al cuello. Y así, o sea, era como involuntario, como inconsciente, porque muchos de nuestros comportamientos son inconscientes y pocos son conscientes. Entonces, su reacción era llevarse las manos al cuello. Hicimos la regresión, hicimos el proceso hipnótico y en este caso, digamos que en una vida pasada, ¿sí? Porque ahí sí me voy por la vida pasada, no sé si fue una familiar de ella, por su árbol genealógico, porque no entramos a hacer ese árbol genealógico. Pero entonces ella en una vida pasada relata paso a paso lo que está viviendo. En medio de ese trance, lo que ella ve es que va corriendo y mucha gente va corriendo detrás de ella. Al punto que las personas lograron alcanzarla y la llevaron a la horca. Como murió en la horca, ahí está la raíz de su comportamiento, de su movimiento involuntario. A partir de ese momento, justamente hablé con ella hace una semana y hablamos del tema. Y me decía, mira que a partir de ese momento, eso desapareció de mi vida. Y nos damos cuenta cómo está interconectado todo nuestro comportamiento y es por eso que se le da tanta importancia cada vez más a buscar qué traemos de nuestro árbol, de nuestros antepasados y de nuestro árbol genealógico, qué puede estar repercutiendo en nuestro comportamiento presente, ¿sí? Otro caso, una niña y me voy en esta misma vida, una niña que cuando era muy pequeña, digamos 1 año, 2 años, estuvo en un centro comercial, estaba en un centro comercial con los papás. Los papás subieron por la escalera eléctrica y ella no se alcanzó a subir. Los papás lo que hicieron fue seguir en la escalera eléctrica, esperar a llegar arriba, tomarla de bajada para recibirla a ella, para volverla a tomar. Lo que le pasó a ella fue que generó un trauma a los centros comerciales. Y esta niña, cuando le hice la regresión, ella tenía más o menos unos 20, 22 años, pero ella le tenía pánico a los centros comerciales. Y encontramos que después de ella revivir ese evento, empezó a tener una vida normal. Entonces nos damos cuenta cómo al revivir ese evento y manejarlo de la forma correcta, ya la persona va a tener un ritmo de vida normal. Otro ejemplo que me gusta mucho es una amiga tenía un trauma con las piscinas, con el mar, y vivíamos en una zona cerca pues en la costa colombiana,
donde pues es cerca del mar, donde los planes de fines de semana muchas veces son piscina, y ella tenía el trauma y tenía más o menos 19 años, y tenía el trauma que no se podía meter a una piscina. Le hicimos la hipnosis, siguió todo el proceso, y nos dimos cuenta que en algún momento de una vida pasada, porque claramente murió en esa vida pasada, puede haber sido por un familiar, no lo sabemos, pero ella se fue a una cascada donde no le era permitido por los papás. Pero los papás se descuidaron y ella no hizo caso y se fue para allá. Sin embargo, en ese momento, ella cuenta o ella relata que ella cae por esa cascada, se golpea y muere. Ahí está la conexión con el miedo al agua, con el miedo a las piscinas, con el miedo al mar. A partir de eso, a partir de ese proceso, ella empezó a llevar una vida normal, de piscina, de mar, común y corriente, cualquier persona. Y las teorías nos lo dicen, cuando la persona logra sanar eso que le está generando un daño, pues precisamente a partir de ese momento ya va a cambiar su vida, porque sana. Y ahí es donde, si nos remitimos a las creencias de la cantidad de número de vidas pasadas, y nos vamos a dar cuenta cómo se igualan las teorías respecto a eso. Cuando la persona deja de vivir o de tener ese dolor, en ese momento empieza a sanar eso y ya no sigue generando un daño en su mente. Entonces nos damos cuenta cómo, por el lado del karma y el dharma, por el lado de las religiones de la India, funciona igual, ¿no? O sea, todo se termina cuando logra sanar ese proceso de dolor. Si nos vamos a la parte científica, a la epigenética, también. Cuando logra sanar ese dolor, hasta ahí llega ese problema. Y cuando hablamos de la epigenética también se ven, digamos que costumbres, se ven traumas también que pueden venir de atrás, como nos damos cuenta en este par de ejemplos. Entonces, eso es basado, y eso es nada más tocando uno de los mitos, que era el quedarse allá. Hay otro par de mitos, pero entonces, si quieren, paramos acá y cuéntenme si tienen dudas hasta el momento. No. O sea que sí me sirve escuchar mi música de hipnosis para dormir, para adelgazar. Claro, porque son sugestiones. Oye, sí funciona porque yo también quiero. Es que yo la estoy escuchando cuando sabía que íbamos a hablar de este tema. No sé, me puse a buscar hipnosis, exactamente eso en YouTube, y me salió hipnosis para adelgazar cuando estás durmiendo. Y dice, wow, y hay diferentes, no para adelgazar, sino para relajarse, para tu mente, hay diferentes mientras estás durmiendo, porque pues me imagino que el cerebro está en ese momento en descanso y captando todo. Entonces yo le dije, voy a empezar, pero voy a hacerle la pregunta a Iván si sirve o no sirve. Iván, claro, pero entonces toca tener en cuenta qué tipo de sugestiones están ingresando a tu mente en ese momento, ¿sí? Ese es el miedo, exactamente. A mí una vez me dijeron que hay un tipo de hipnosis que es muy común para los niños. Cuando están dormidos, tú te acercas y por el lado izquierdo, bueno, a mí me dijeron que por el lado izquierdo, cuando tus niños están dormidos, se sugiere que le empieces a decir, eres un campeón, lo puedes hacer, todo lo que te propongas, lo vas a lograr. Si por ejemplo estás pipí en la cama, no te hagas pipí en la cama, avísame cuando tengas ganas de ir al baño, o si le va mal en la escuela o se distrae mucho, le empiezas a decir, pon atención a tu maestra, te queremos mucho, y puras cosas positivas. A ver, ¿tú qué opinas, Iván? Eso es bueno. Claro. Y precisamente en el programa anterior, al principio, hablábamos un poquito de esto, porque es como nos damos cuenta del poder de las sugestiones cuando yo inculco en mis hijos el ser como que le digo campeón, tú eres un ganador bien hecho, ¿sí? Empiezo a crear sugestiones positivas en la mente de mi hijo. Ahora, si de forma consciente tiene un efecto, ahora imagínate eso, de forma subconsciente, ¿sí? Por más que esté en ese sueño profundo, pueden ingresar ese tipo de sugestiones y pueden crear repercusión en el inconsciente.
porque o sea, hablando de hipnosis, cuando yo creo, cuando yo genero o cuando dejo esas sugestiones en la persona, en ese momento es cuando más repercuten en la mente de la persona. Entonces, claro que tienen un gran significado y un gran valor. Es importante hacerlo. No te sabría decir en este momento la diferencia, por qué te dijeron que del lado izquierdo o del lado derecho específicamente, ¿sí? Pero sí generan un cambio, tanto de forma consciente como de forma inconsciente. Y tanto que cuando hablamos de las sugestiones, y pueden haber sugestiones positivas como sugestiones negativas, y lo vivimos a diario. O sea, si yo me sugestiono que voy a salir de la calle y me van a atracar, muy probablemente me pase, ¿sí? Y ahí empezamos a trabajar, empezamos a hablar de la ley de la atracción, podemos empezar a hablar del sistema de activación reticular del cerebro. Hay muchísimas razones que se interconectan y nos dejan ver cómo todo ese tipo de cosas tiene su razón científica. Yo les comentaba también en el programa pasado que pues yo soy coach, pero conecto todos los temas con la psicología y con la anatomía, con la neuroanatomía, para que las personas entiendan y se den cuenta que todo tiene su fundamento, más allá del poder del lenguaje, de solamente imprimir un lenguaje positivo, todo tiene su repercusión en la mente, ¿sí? Porque todo se vuelve una sugestión y yo puedo lograr el resultado basándome en esas sugestiones. Si son positivas, lograré cosas positivas. Si son cosas negativas, lograré cosas negativas. Porque si me sugestiono de tal forma, pues es perfectamente claro. Incluso hay unas leyes de la sugestionabilidad, que es un tema también extenso, pero todo está interconectado y todo viene relacionado con la psicología por el padre del condicionamiento aplicado. El padre del condicionamiento clásico fue Pavlov, pero el del condicionamiento aplicado fue Emily Coué, que fue el que se dio cuenta de muchos efectos de las autosugestiones. ¿Sí? Wow. Vamos a preguntar algo, claro. Oye, sí, Edith, de hecho es la pregunta de Edith. Edith, un saludo. Dice Edith que en qué casos se utiliza más la hipnosis y que si en casos judiciales procede. Lo que pasa es que en casos judiciales no he escuchado que la utilicen en casos judiciales, porque si tenemos en cuenta de que uno de los factores más importantes para que se pueda dar y que la persona llegue al trance es que tenga la voluntad. Si la persona no tiene la voluntad de llegar a un trance por medio de esta hipnosis, ¿no? Porque podría ser por medio de otra hipnosis, la hipnosis tradicional que puede ser con péndulo y puede ser de otras formas, lo podrían utilizar. La verdad, no he escuchado que lo utilicen a nivel de casos judiciales y creería que está relacionado con la voluntad de la persona, que normalmente en casos judiciales deben respetarlo. O sea, sería como una especie de, pues, obligado a confesar ciertas cosas. Ahora, otra cosa importante, otro aspecto importante cuando hablamos de esos mitos y realidades, es que es muy importante la voluntad de la persona. Si la persona no pone de su parte, no está de acuerdo en el proceso, no hay forma de que llegue a un trance. Asimismo, cuando la persona está en un trance, si la persona está viviendo un proceso, digamos un proceso de perdón, un proceso de dolor, y la persona es consciente y no me quiere decir a mí qué es lo que está viviendo, pero yo me doy cuenta que hay llanto, que hay emociones saliendo, yo simplemente respeto ese proceso de la persona. Trato de que la persona lleve a buen término ese proceso de perdón, respeto su momento, respeto lo que está viviendo, pero yo como terapeuta, no tengo que profundizar, no tengo que empezar a decir, dígame qué está viviendo. No, o sea, entiendo que está viviendo su proceso, porque la voluntad de la persona es no contarme lo que está viendo. Y nos damos cuenta una vez más cómo la persona en medio de ese trance tiene todo el control, porque ella me puede decir o no me puede decir, es su voluntad. Y esta voluntad también está ligada a otro de los mitos. El hipnoterapeuta me podría tocar, el hipnoterapeuta podría, no sé, pellizcarme,
mientras estoy en trance, por no ir más allá. Mientras estoy en trance, pues nuevamente, como la persona está en un estado de trance, pues está consciente, pero está en una relajación profunda, donde está viendo su inconsciente, precisamente ya va a sentir absolutamente todo lo que el hipnoterapeuta, si la toca, si sopla o algo así, todo lo va a sentir la persona. Y ese es otro de los mitos más importantes. Una pregunta que te quería hacer, después de que esa persona pasa ese trance, esa hipnosis, ¿esa persona recuerda lo que pasó? O sea, sus vidas, todo lo que pasó durante toda esta terapia del trance, ¿ella lo va a recordar después? Apenas la persona sale del trance, apenas termine ese proceso hipnótico, muchas veces las personas sienten como que están tan relajadas que sienten como si estuvieran adentro de la silla o adentro del sitio, digamos, del mueble donde se realiza la sesión. Pero inmediatamente no recuerdan mucho, solamente pequeños fragmentos. Es posible que más adelante empiecen a venir a la mente recuerdos de lo que ellos vivieron, pero no siempre recuerdan absolutamente todo lo que ellos vivieron. Entonces, muchas cosas de las que me dice, obviamente, si está viviendo un proceso de un trauma, pues qué tan beneficioso sería recordarle ese trauma que vivió ella. ¿Sí? Entonces, dependiendo del caso, cada caso específico tiene un manejo diferente. ¿Sí? Pero muchas veces sí recuerdan una gran parte, otras veces no recuerdan, pero el hipnoterapeuta lo que hace o lo que haría es decirle a la persona lo que vea conveniente. Y ahí se empiezan a crear ciertas conexiones, por ejemplo, en este caso que les contaba del agua. Me pasa ¿Sí? Igual. ¿Cómo? Todo lo que comentaste de esta historia, soy igual. Le tengo terror a las piscinas, o sea, el tocar el agua y no tocar piso en la piscina, empiezo a gritar como loca y no entro a la piscina. O sea, lo que estabas comentando, sí, me identifiqué. A lo mejor moriste ahogada. Exactamente, es lo que estaba diciendo. Decía, eso me pasa igual. Yo voy al mar, pero yo no entro. Apenas voy a la orilla y ya me devuelvo. No puedo. No. Había un caso de un chico que tenía fobia no es lo que supe, ¿no? Él tenía una fobia y era una fobia al fuego, a lo caliente, a todo lo caliente, ¿no? Al fuego no lo podía ni ver, todo, ¿no? Entonces fue que lo hipnotizaran porque no podía con la fobia, con el miedo, y pues lo regresaron a su infancia, a su adolescencia. No, pues nada, no encontraron nada. Luego lo regresaron a su infancia. No, pues no encontraron nada. Después lo regresaron a cuando era bebé. No, pues no encontraron nada. Entonces lo decidieron regresar a cuando estaba en el estómago de su mamá. Entonces lo que encontraron fue que pues, la mamá, luego contó la mamá que sí era cierto, la mamá quiso abortar y se metió en una bañera con agua caliente. No sé si ella también quería, pues, desaparecer o lo que sea, no sé. Yo no juzgo, yo solo sé eso. Entonces, pues la mamá eso hizo, se metió en agua muy, muy caliente y entonces yo creo que le empezó a quemar y gracias a eso supo de dónde venía su fobia al fuego. Entonces, sí, a ese trauma. Sí. Y tú hablabas de una regresión que le hicieron a esa persona prácticamente porque lo devolvieron cuando estaba en el vientre materno. Esa es la que se llama una regresión intrauterina. Digamos que es el punto de partida cuando hablamos de regresiones, cuando hablamos de hipnosis, buscando traumas en esta vida presente, ¿sí? Sin hablar de nuestra herencia genética, sin hablar de nuestra epigenética, ¿sí? Y eso está basado en lo que nosotros tenemos a nivel de nuestro consciente y de nuestro inconsciente, porque dicen que lo que nuestra mente tiene a nivel consciente es solamente el 5%, mientras que el 95% de nuestra mente o nuestro comportamiento está basado en nuestra mente inconsciente. Y lo más interesante es ver cómo ese inconsciente está dividido
en 4 ciclos diferentes de acuerdo al momento que nosotros vivimos. Yo la verdad, en lo personal, Iván Peñalosa, ¿por qué surge y por qué llevo tantos años metido en el cuento de las hipnosis? Porque a mí me hicieron una hipnosis intrauterina. Hace muchos años, tenía aproximadamente 8 años. Me di cuenta del efecto. Me di cuenta del efecto inmediato que tuvo, y a partir de ese momento empezó mi proceso investigativo a querer conocer más y más y más y ahondar en el tema y empezar a estudiar y empezar a estudiar y empezar a conocer, porque me di cuenta. Luego ya cuando empecé el proceso de la práctica, basado como en los casos puntuales que les comenté hace un momento, pues precisamente ahí más aún, más despierta mi interés en conocer y en practicar. Partiendo de eso empiezo a estudiar psicología y todo esto, luego pues a la par está el proceso de coaching, pero la hipnosis, ¿por qué? Porque conozco, por conocimiento de causa, sé que la hipnosis es un proceso de sanación muy poderoso. Conozco perfectamente los resultados y tanto a nivel personal como lo que he logrado hacer en las personas, que han sido procesos bastante interesantes. Entonces, como les decía, ese tipo de cosas que nosotros traemos, de eso se encarga la epigenética. Nosotros normalmente escuchamos hablar de la genética, ¿cierto? Y la genética nos habla de ciertas cosas que nosotros traemos, nuestros rasgos, pero estamos hablando ahora de la epigenética. La epigenética se encarga específicamente de todo lo que nosotros traemos por herencia genética de nuestros antepasados, todo lo que trasciende de generación en generación. Incluso hay teorías que dicen que las cosas trascienden hasta la 7ª generación. Sin embargo, lo que hablábamos al principio, ¿por qué trascenderían si yo puedo cortar de raíz un trauma, si yo puedo cortar de raíz una creencia limitante que podría tener en mi vida? ¿Sí? Y de creencias limitantes hablamos mucho en los procesos de coaching. Las creencias limitantes y las creencias preconcebidas, que son las que yo traigo de casa, de pronto que me han inculcado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la genética, es todo lo que tiene que ver con el genotipo. Y cuando hablamos del genotipo, es todo lo que tiene que ver con los rasgos físicos, si mis labios son gruesos, si mi nariz es gruesa, si mis ojos son de azules, verdes, rojos, ¿sí? Eso es todo lo que tiene que ver con genotipo. Si hablamos de lo epigenético, sería lo referente al fenotipo. Y si hablamos del fenotipo, es todo lo que tiene que ver con costumbres, con hábitos, con creencias, con miedos, incluso con el desarrollo de las inteligencias múltiples. Pues el tema de las inteligencias múltiples se viene manejando desde hace mucho tiempo, y de hecho cuando hablamos de las inteligencias, hablamos también de la inteligencia musical, son parte de las inteligencias múltiples. Así como yo en este momento puedo no tocar un instrumento, porque digamos que no me gusta ningún instrumento, yo puedo empezar a tocar la guitarra y a crear un interés por la guitarra, aprender a tocar guitarra, y muy probablemente ese interés por la guitarra va a traspasar fronteras, digamos, de alguna forma, o va a ser parte de mi herencia genética en mis futuros hijos, porque voy a imprimir esto en mi ADN y voy a empezar a generarlo en los hijos que tuviera más adelante. Sí, pues obviamente, si ya no voy a tener más hijos en este momento, pues ya no tendría una trascendencia. ¿Ya para qué? ¿Dime? No es cierto. Bueno, claro, pero mira, Caro, yo puedo inculcar en mis hijos cierta cosa que quiero que de pronto en mis nietos vaya a ver. El interés en, no sé, en la lectura. Ajá. Tú puedes empezar desde este momento a generar algo que puede pasar de generación en generación. No importa de que tú no lo hayas tenido antes, tú puedes empezar esto, a empezar esto a través del tiempo, empezarlo contigo, sin haberlo tenido antes. Es en tu genética. Claro, pero por eso aclaro. En mi caso, digamos, yo tengo 2 hijos en este momento y no sé si vaya a tener más hijos, por decir algo.
si llegara a trabajar en mí algo, pues o sea, sería para mis próximos hijos, pero si no, pues no habría trascendencia. Sí, Lo que puedo hacer en este momento es inculcarlo en mis hijos para que ellos, en la medida que vayan teniendo hijos y otras generaciones, empiecen a generar una trascendencia a nivel genético. Esto básicamente, ¿qué es? Una reestructuración de ese fenotipo, de esas creencias, ¿sí? Y es la forma como se ha descubierto que podemos cortar con esas herencias que nosotros traemos. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio de una hipnosis, sacando eso que inconscientemente nos está haciendo daño y que necesitamos sacar, que necesitamos cortar esa herencia genética. Claro. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, pregunta Edith que qué valor económico puede tener una sesión de hipnosis. ¿Es cara o es...? Eso depende del trato interno. Exactamente. Sí, eso es interno. Te contactan personalmente. Sí, claro. Y bueno, mira. Puedes dejarnos cómo te puede contactar a ti, en qué página, en Facebook, tu website, todo. Si nos puedes decir en este momento dónde te pueden contactar. Y luego, claro. Si se puede hacer grabada la sesión de hipnosis, mostrarla al paciente o solo usted queda con la información. Eso es... Claro, total, o sea, la persona tiene completa libertad. Si se graba la sesión de hipnosis, la persona tiene toda la libertad de escucharla, de verla, por eso no habría ningún problema, porque es la voluntad de la persona. Sí, y ahí digamos que influiría un poco el manejo de lo que se haya encontrado en esa hipnosis. Y importante también, la sesión tiene que ser presencial. Posible ahora otros métodos, sí. Ahorita se están haciendo de alguna forma virtuales, pero hay ciertas características que ya hablaremos en su momento de forma interna. ¿Cómo son esos requerimientos especiales por lo que es online, por lo que es online? Pero no quería dejar pasar otra pregunta. Otra pregunta, la otra pregunta que dijeron, que salió ahorita, y ahorita ya les doy mis datos. Pero la otra pregunta, Caro, que leíste hace un momento, fue la de la grabación, ¿cierto? Que si el programa podía quedar grabado. Sí, que sí, creo que fue esa. Grabado, y que si el paciente podía ver la grabación o solo usted. No, para nada. No, para nada. Todo el tiempo, digamos que es un tratamiento transparente, sino que pensando en eso precisamente, otra de las preguntas que surgen ante este tipo de terapias, y ahora que estábamos hablando de la conexión que existe, muchas veces preguntan, ¿y cuántas regresiones o cuántas sesiones de hipnosis necesito yo? Es que todos tenemos diferentes tipos de herencias. Digamos, en el caso de Sandrita, que tiene un trauma específico, nos tocaría enfocarnos en ese trauma específico. Pero probablemente, un abrazo también a María Lucero Osorio, podríamos también encontrar a lo largo de cuando estamos ahondando en ese proceso de la regresión en busca de eso que generó ese trauma en Sandrita, podemos encontrarnos con cualquier otra cosa, ¿sí? Y también la idea sería sanarlo, no dejar eso como que eso abierto y solamente sanar a lo que vamos. Lo más probable es que se trate en una sesión a futuro, porque digamos que normalmente una sesión de hipnosis demora entre 1:30, 2 horas aproximadamente, porque tiene un proceso de entrada, un proceso de trance como tal y un proceso de salida, ¿sí? Porque la idea es dejar todo eso sanado, generando anclajes que sean de forma positiva. La idea es que la persona, cuando termine ese proceso, termine, mejor dicho, soltando la carga, soltando eso que llevaba a cuestas. Entonces, de acuerdo a eso, yo le diría a la persona, pues, que hay algo más, que hay una sesión. Incluso dicen las personas muchas veces, o sea, es que
he vivido en el psicólogo, he ido para que me solucionen este trauma por varios años. Y hoy siento que ha sanado esto en 2 horas. ¿Sí? Entonces es tan poderoso el uso de esta herramienta que nos permite cortar de raíz. Como les digo, ahorita hay otras formas que se hacen de forma consciente, como lo son los árboles genealógicos, las constelaciones familiares. También digamos que van hacia lo mismo, van con el mismo norte. Pero si hablamos de la hipnosis va directo al subconsciente. Iván, entonces sí es ¿Preguntas? vía virtual. O sea, por ejemplo, de que, Iván, ¿sabes qué? Yo quiero que me consultes, pero quiero que me hipnotices para, no sé, para cambiar un hábito. O saber algo que pasó en mi pasado. Pero pues yo estoy muy lejos, así que pues nada más una videollamada. ¿Sí sirve? O sea, Sí. Claro, porque mira que son sugestiones. O sea, es un lenguaje. Nosotros vamos a conectarnos a través del lenguaje. Y en este momento ustedes están al otro lado, bastantes kilómetros lejos de donde estoy yo, y hemos mantenido una conversación por poco más de 1 hora. Entonces, precisamente nos damos cuenta que de esta forma se podría realizar una terapia online. ¿Sí? Y ya muchos, o sea, si bien se ha venido haciendo desde hace algún tiempo de forma virtual, ahora, en medio de esto que estamos viviendo, digamos que más se está utilizando este tipo de terapias. Entonces, importante tener en cuenta que es la forma de cortar de raíz con muchas cosas que tenemos. Hace un momento, y ya de pronto dando cierre a esto, hace un momento les contaba acerca de nuestra mente consciente y de nuestra mente inconsciente. Y les decía que nosotros aproximadamente nuestro consciente es el 5%, que es todo lo que nosotros hacemos, por decirte algo, así como en este momento Caro está haciendo con la cabeza de arriba hacia abajo, o se está mordiendo los labios, ¿sí? Lo está haciendo de forma inconsciente. Todos estos gestos, todos estos actos no son conscientes y pertenecerían a nuestro inconsciente. Pero lo que nosotros manejamos de forma consciente, que es ese 5%, es solamente lo que tiene que ver con pensamientos, sentimientos y emociones. Pero si nos vamos a ese 95%, y era lo que les hablaba hace un momento, que se divide en 4 partes importantes. Una de esas partes es, y la que estamos trabajando más el día de hoy, es esa parte transgeneracional, que es todo lo referente a la familia, que es todo lo que viene en nuestro inconsciente por esa impresión en nuestro ADN que viene trascendiendo de generación en generación. La otra parte es lo que le llamamos el proyecto sentido, que es todo lo que tiene que ver con 3 etapas. La etapa de la concepción y el embarazo. O sea, cuando se trabaja, cuando hay digamos que hay una impresión de emociones, cuando está el feto, desde el momento de la concepción. Muchos de estos traumas generacionales están relacionados con el aborto, que trasciende de generación en generación y sigue repercutiendo ese daño. Y como nos damos cuenta, es parte de nuestro inconsciente. La segunda parte es de ese proyecto sentido es el nacimiento, la forma como nacemos. Mira el caso que dabas tú, Caro, hace un momento. Cómo ese niño tuvo un trauma con el agua caliente precisamente por eso que él vivió. ¿En dónde? En el momento del nacimiento. ¿Y dónde quedó? En el momento, en el inconsciente. Porque si le preguntaban a él de forma consciente si de pronto tenía por algún motivo, se había quemado algo, probablemente él, ni idea. ¿Sí? Entonces, eso es otra parte que nos queda en nuestro inconsciente, hablando de ese proyecto sentido. Y la otra etapa es cuando tenemos entre 3 y 5 años, puntualmente. Esa es la parte del inconsciente que se le llama el proyecto sentido. La otra parte es cuando hablamos del ciclo de vida como tal, que es la infancia, la adolescencia y la adultez. Eso es lo que queda por esa parte de nuestro inconsciente. Y la última parte es todo lo que tiene que ver con nuestro entorno social, lo que nosotros nos queda en nuestro inconsciente de lo social.
todo ese tipo de cosas sí se dan cuenta cómo están conectadas y cómo repercuten de forma inconsciente en nuestros comportamientos. Increíble, increíble que sí. Es verdad, todo lo que dices, analizándolo, es verdad. Ahora sí, Iván, ¿nos puedes dar tus datos, por favor? En redes sociales, Iván, mi apellido es Peñalosa con ñ, por el símbolo que lleva arriba, pero en redes sociales aparece como Iván Penalosa con N, coach. Ok, así lo podemos encontrar en las redes sociales. Iván Penalosa Coach, en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en mi canal de YouTube, que hasta ahora está empezando un poco, y hay poco contenido público, pero ahí pueden encontrar algo de lo que se está trabajando. Como les digo, el tema de la hipnosis sí ya viene desde hace aproximadamente 20 años. Muchas gracias, Iván. De verdad que la entrevista fue increíble, increíble. Y ya 1 hora pasadita hemos estado, pero increíble. Creo que tenemos muchos temas por tocar y a la próxima vamos a decirle a nuestra audiencia que nos manden las preguntas con anticipación para tenerlas listas, pero muchas gracias, Iván, por haber aceptado la entrevista. No, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por el espacio. Caro, cuéntame. Pues nada, yo también estoy muy agradecida. Espero que no sea la última vez que te tenemos por aquí. Hay una tercera, cuarta, quinta. No sé, esto está muy interesante. Muchas gracias. Muchísimos temas que ver, tanto vidas paralelas como X o Y, ¿no? Entonces, pues yo muchas cosas las desconocía. Muchísimas veces por compartirnos lo que tú sabes, tus conocimientos. Y pues bueno, recordarles que ahí están las redes sociales de Iván. Él es coach, se pueden, si tienen alguna pregunta de la hipnosis o de lo que sea, él también es psicólogo, pues también ahí está Iván. Ahí están las redes sociales, suscríbanse, también están nuestras redes sociales, nos pueden regalar también un like y suscribirse tanto en Facebook y en YouTube para que les avisen que tenemos un video nuevo, que estamos en vivo. Entonces, pues bueno, nos despedimos. Nosotros tenemos videos lunes, miércoles y viernes a punto de las 6 de la tarde, hora Alberta. Y pues nosotros fuimos, Sandy. Un placer. Es un placer. Y en la parte de abajo, si es posible, Iván nos deja escrito cómo aparece en Facebook y en YouTube para que la gente se pueda contactar contigo. Claro. Okay. Con muchísimo gusto lo que necesiten. Ahorita ya no hay distancias, ahorita todo virtual, entonces no hay problema, no hay distancias, videollamada o chat, cualquier cosa en lo que les pueda servir. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Nosotros somos el Latino Morning Show. Nos vemos en la próxima. Un beso. Dejen sus comentarios, cualquier duda, lo que sea, para que Iván también lo vea y nosotros también. Bye. Feliz noche. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a todos.